Gracias, presidente. Les pido su tolerancia. Voy a presentar 3 reservas en una sola participación, empezando por un artículo transitorio que queremos modificar porque encontramos pues una falta de rigor técnico en las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados en el precio del barril del petróleo. Incluso hay una falta de rigor desde la presentación que hace el propio gobierno en su ley de ingresos, porque se les olvidó que la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria establece cómo calcular la fórmula del precio del petróleo que se utiliza para estimar los ingresos en esta ley. Y lo que vemos, revisando lo que dice el mercado de futuros, el precio promedio para 2018 del West Texas, que es la referencia de la mezcla mexicana, está establecida en casi $50, 49.19. Por lo tanto, la mezcla mexicana más o menos es 85% del valor del WTI, lo cual esperaría que el precio promedio desde 2018 fuera cercano a $41.81 por barril, casi $7 por debajo de lo que está establecido en esta ley de ingresos. Entonces, es muy vulnerable este cálculo y lo hace más todavía la modificación de $2.5 que hace la Cámara de Diputados para generar estos 43,000 millones, que es la diferencia entre el proyecto que presenta el gobierno y el dictamen que hace diputados. Pero si el argumento para hacer esto es obtener recursos para la reconstrucción, y dado que el Senado de la República no participa en el proceso de egresos, hemos encontrado la solución para etiquetar en este artículo transitorio que el diferencial de recursos entre la propuesta del gobierno y la minuta de la Cámara de Diputados sea destinado en su totalidad a rubros que vayan a la reconstrucción por las víctimas de los sismos. Es un transitorio que hemos propuesto el senador Gil y la bancada de PT Morena, que sabemos no podemos intervenir en los egresos, pero sí podemos etiquetar estos recursos adicionales para pues que no vayan a terminar en el ramo 23, en el famoso ramo de los moches, que no vaya a terminar este esfuerzo de ingresos adicionales en el caño de la corrupción. Esa es la primera reserva. La segunda, tiene que ver con las gasolinas. Y quisiera refrescar un poco la memoria. Hace exactamente un año estábamos aprobando la ley de ingresos de 2017 y con ello, como lo advertimos en esta tribuna, se estaba aprobando uno de los mayores atracos en contra de los mexicanos, el infame gasolinazo. El artículo 11 y 12 transitorio de la Ley de Ingresos 2017 eliminó de manera muy desasiada, muy tramposa, la transición que estaba planteada en la Ley de Hidrocarburos para que la apertura de las gasolinas en México fuera paulatina y ordenada. Se eliminó también el requisito para que se atendieran las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia, donde dictaminaba si existían o no condiciones de competencia para liberar el precio y el mercado de las gasolinas. Lo advertimos en aquella ocasión, sería el mayor gasolinazo de la historia y desafortunadamente así ocurrió. Los resultados están a la vista, son desastrosos. El costo social de esta medida ha sido dramático. La inflación alcanzó niveles no vistos desde hace 16 años.
la canasta básica se ha incrementado en 8%, lo cual pega directamente en la población en pobreza. El Coneval estima que esta inflación por encima de la meta dejará a por lo menos 3 millones de personas sin la posibilidad de comprar la canasta básica, es decir, en pobreza alimentaria. La mayor inflación, combinada con una mayor depreciación del peso, obligó a que el Banco de México ajustara la tasa de interés en por lo menos 1.25%, lo cual ha contribuido a que la economía no crezca y también ha impactado en el costo financiero de la deuda en por lo menos 20,000 millones de pesos. El abandono de las refinerías para beneficiar la importación de gasolina por parte de los privados ha propiciado que el porcentaje de gasolina importado en un año ya se haya incrementado 10%. En este mes de pasado, de septiembre, alcanzamos un 73%, el más alto que hemos tenido en la historia. Estas importaciones, a su vez, le están pegando al tipo de cambio, porque representan ya 2 puntos del PIB de presión en la cuenta corriente. Estamos ya en un círculo muy lamentable para las finanzas públicas. Y la verdad es que la liberalización del precio ha sido una farsa. En estos 10 meses, la Secretaría de Hacienda ha modificado en 32 ocasiones el nivel de estímulo a las gasolinas. Es decir, sigue habiendo precios controlados. Y estos cambios le han costado al erario, le van a costar en todo el año 71,000 millones de pesos más de lo que se tenía estimado. Y al principio de año se decía que era imposible que se obtuvieran 200,000 millones. Saquen la cuenta, el subsidio ha crecido en 71,000 millones y el costo financiero producto del gasolinazo, tasa, interés, inflación, por lo menos 20,000 millones de pesos adicionales, más presiones incalculables por el tipo de cambio. Qué caro nos ha salido el gasolinazo. ¿Y cuál precio libre? Si comparamos las zonas donde supuestamente es libre, donde tenemos precios máximos, la coincidencia es de 99%. Y lo peor, la gasolina en Texas, de donde la estamos importando, ha bajado en lo que va del año. Y en México sigue subiendo, rompió su récord, por cierto, el pasado 13 de octubre, cuando tuvimos la gasolina más cara de lo que va en este año. Incluso en julio el diferencial llegó a ser hasta 6 pesos por litro, Texas contra México. Las temporadas abiertas, el prestar la infraestructura de Pemex para que los privados hagan uso de ella y generen un mercado competitivo de gasolinas en México, fracasaron. Solo se realizó una y las demás se cancelaron. La inversión privada en este mercado ha sido menor de lo que se esperaba. Está claro, la conclusión es que no se va a crear un mercado competitivo de la noche a la mañana y menos aún por decreto. Y que no vale la pena este sobreprecio que se le ha impuesto a las familias mexicanas para que los privados tengan mayor rentabilidad. Estamos hablando del cuarto mercado más importante de gasolinas en el mundo. Somos el cuarto consumidor. No es necesario este beneficio dedicado a los privados para que tengan más rentabilidad y nos hagan el favor de traer sus inversiones. Se han hecho varias propuestas. ¿Qué hacer con esto? Modificar el IEPS, aquí varias propuestas del artículo transitorio. ¿Qué proponemos? Terminemos con la farsa de la liberalización del precio de gasolinas, porque no tenemos un mercado competido. Y atendamos las recomendaciones de la COFECE para transitar de manera ordenada y paulatina hacia un mercado competido que tenga como resultado, sí, una baja en precios. Entonces, regresemos temporalmente al esquema anterior y con ello se revertirá el gasolinazo. No tendrá sentido ya que exista esta sobretasa, este gasolinazo para beneficiar a los privados. Además, protegeríamos a los consumidores mexicanos de un año que se antoja muy difícil y muy inestable para el tipo de cambio. Por último, quiero decir
que quienes votan esta ley de ingresos a favor, están votando a favor del mayor endeudamiento de la historia, en favor del peor estancamiento del PIB en 3 décadas, en la mayor depreciación del peso desde la crisis del 95, de la mayor desigualdad y pobreza en México desde que ésta se mide. Y que quede muy claro, quienes voten a favor, quienes votan a favor de esta ley de ingresos, están ratificando el gasolinazo de 2007 y están dejando la posibilidad de que este sea cada vez mayor. Quienes voten a favor no lo hacen por responsabilidad, lo hacen por complicidad. No es un voto de confianza, es un voto de connivencia. Es avalar a un gobierno depredador que nos dejará en la orilla de una crisis sexenal. Que no se vaya con el discurso del cambio, de la oposición, porque los votos el día de hoy ubican a cada fuerza política en su lugar. Opositores o simuladores. Después de la elección del 2018 vendrán nuevos gasolinazos. Me parece que por la votación del día de hoy, y con esto termino, Presidenta, con la votación del día de hoy, queda claro que la única posibilidad del cambio del modelo económico será con Morena. Lo demás no es oposición, es complicidad y es simulación. Pronto Morena terminará con los gasolinazos. Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la